Vivía sola y pensaba que su patio era el lugar más tranquilo. Pero un día, el suelo comenzó a hundirse. Cada día, el hoyo se hacía más grande. Y lo que encontraron bajo la casa le cambió la vida para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Los días de Margaret Hill habían caído en un ritmo constante, el tipo de ritmo que se forma alrededor de una persona que ha sobrevivido a su esposo y se ha acostumbrado al silencio de una casa que alguna vez tuvo dos voces en lugar de una. Tenía 70 años, el cabello plateado y ralo, el cuerpo ralentizado por los pequeños dolores de la edad, pero sus costumbres no habían cambiado. Cada mañana se levantaba antes de que el sol iluminara por completo el cielo de Kentucky. Preparaba una modesta olla de café y llevaba su taza al porche trasero, donde observaba a los pájaros descender sobre el comedero que llenaba religiosamente. El patio era su santuario, un pedazo de verde cercado por setos y marcado por los arriates que había cuidado con casi devoción religiosa desde la muerte de su esposo Harold hacía ya una década. Fue allí, en la esquina más alejada del patio, cerca del viejo roble, donde lo notó por primera vez. A simple vista no era más que una pequeña depresión en la tierra, no más grande que el talón de su zapato. Se agachó con cuidado, las rodillas protestando, y tocó la tierra con los dedos. Estaba blanda, ligeramente suelta, como si algo debajo se hubiera movido. Lo desestimó al principio, diciéndose que era obra de topos o el lento asentamiento del suelo tras las lluvias primaverales. No era raro en Kentucky que la tierra jugara trucos. El terreno era conocido por sumideros y cuevas, por el súbito colapso de campos y carreteras. Aún así, lo anotó mentalmente, una huella de inquietud que la siguió de regreso a la casa. Durante la semana siguiente se encontró mirando el mismo lugar cada mañana. Lo que había sido un pequeño hundimiento parecía ensancharse poco a poco. La hierba a su alrededor, pasando de un verde brillante a un amarillo cansado. Las caléndulas que había plantado cerca se marchitaron de manera antinatural, sus raíces perturbadas por algún movimiento subterráneo. Cada paso que daba más cerca del agujero parecía resonar, como si el suelo mismo fuera hueco. Se decía que era imaginación, que la pérdida de Harold la había dejado aferrada a señales extrañas, pero el sonido hueco permanecía. Por la noche, cuando dejaba salir al gato al porche, le parecía escuchar crujidos y gemidos tenues provenientes de la tierra, ruidos sutiles con el mismo tono que las tablas viejas al estirarse en una casa antigua. Con el tiempo, los vecinos también lo notaron. La señora Parker, que vivía 2 casas más allá, se asomó por la cerca una tarde y comentó lo hundida que estaba la tierra. Le habló a Margaret de la piedra caliza bajo el condado, de cómo las cuevas agujereaban la tierra y se tragaban graneros enteros en medio de los campos. Un hombre más joven, que paseaba a su perro, le sugirió que llamara a un contratista especializado en drenaje. Otro le dijo que debía marcar el número del departamento de geología de la universidad local. Margaret sonrió cortésmente, asintió y agradeció, pero no buscó el teléfono. Algo dentro de ella se resistía. No era simple terquedad o orgullo, sino una sensación persistente de que la respuesta al ensanchamiento del hoyo estaba ligada a Harold. Había vivido con él casi 50 años, a través de épocas buenas y largos años de distancia silenciosa, y aunque se había ido, había partes de él que nunca había comprendido. Harold Hill había sido conocido en las afueras de Louisville como un contratista confiable. Construía cobertizos, reforzaba graneros, ponía cimientos para casas suburbanas que habían brotado durante el último auge inmobiliario. La gente lo llamaba de mano firme, aunque pocos lo llamaban cálido. Era un hombre que trabajaba largas horas, regresaba a casa con la camisa oliendo a polvo y tierra, y pasaba las noches trasteando en su taller del sótano. Margaret lo había respetado más de lo que lo había amado, aunque el amor alguna vez estuvo allí. Con los años notó que sus ausencias se hacían más largas, y sus explicaciones, trabajos que requerían viajar, clientes que pedían discreción, eran entregadas con un tono que no admitía discusión. No era cruel, no abiertamente, pero había en él una distancia que ella aprendió a no intentar cruzar. Aún así, lo había confiado todo en él. Había vivido en esa casa,
recorrido sus pasillos, cocinado en su cocina, sin cuestionar jamás lo que yacía debajo. Sin embargo, mientras observaba el agujero extendiéndose día a día, pensaba en las noches largas de Harold en el sótano, en la manera en que cerraba con llave la puerta cuando trabajaba, en las herramientas que nunca veía, aunque sabía que las compraba. Los recuerdos se filtraban como grietas en el yeso, cosas que había ignorado porque el matrimonio, al final, exigía más silencio que confrontación. Una tarde, después de que una tormenta empapara el vecindario y dejara riachuelos corriendo por las aceras, Margaret salió al porche y sintió que la respiración se le detenía. El suelo se había hundido aún más. Ya no era un simple hoyo, sino una abertura dentada de varios pies de ancho. El barro se había deslizado por los bordes y podía ver la negrura debajo, una oscuridad más profunda que la de cualquier madriguera animal. Las raíces del roble sobresalían en el vacío, crudas y expuestas como nervios. Se quedó inmóvil, la taza de café temblando en su mano, con un pensamiento golpeando fuerte en su mente. Allí abajo había algo que había estado oculto durante años bajo el orden prolijo de su patio. El sonido del tráfico distante zumbaba más allá de los setos, y en algún lugar un niño llamaba a un perro. Pero en ese momento ella se sintió completamente sola. El patio que había sido su santuario era ahora una herida, una ruptura en la vida que creía conocer. Intentó razonar que era solo geología, un colapso natural, pero la certeza no resistió. El suelo de Kentucky podía ceder, pero lo que veía no era únicamente tierra. Parecía moldeado, deliberado, como si la tierra hubiera sido vaciada con un propósito. Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, con el agujero visible bajo el tenue resplandor de la luz del porche, y dejó que los recuerdos de Harold la inundaran. Su manera brusca, sus desapariciones repentinas, la mirada cortante que le dio una vez cuando le preguntó por su taller. Había sido un hombre de secretos, y ella había vivido junto a esos secretos sin conocer su peso. Ahora ese pensamiento la aterrorizaba. Lo había amado alguna vez, lo había confiado todo en él para construir una vida. Y sin embargo, ¿qué pasaba si bajo sus pies yacía la prueba de que el hombre con el que compartió la cama no era quien ella pensaba? Por la mañana el sol salió pálido y débil, el patio aún empapado por la tormenta. Margaret caminó hacia el agujero, sus zapatos hundiéndose un poco en la hierba mojada. Se paró en el borde y miró hacia abajo, el corazón golpeándole en el pecho. La oscuridad de abajo parecía devolverle la mirada, amplia e insondable. Sintió un escalofrío a pesar del calor del día. El espacio hueco ya no era algo que pudiera ignorar o cubrir con tierra. Era una exigencia, una apertura hacia una verdad que había evitado toda su vida. Sus manos temblaban cuando retrocedió. El agujero ya no era solo una mancha en el patio. Era una llamada. Algo en sus huesos le decía que tendría que bajar a esa oscuridad, y lo que encontrara allí destrozaría el frágil equilibrio de sus días tranquilos. El santuario de su patio había desaparecido. En su lugar había quedado una pregunta que no podía ignorar. Volvió hacia la casa sintiéndose más vieja que sus 70 años y cerró la puerta del porche detrás de ella. El hueco esperaba, paciente y negro, testigo silencioso de secretos enterrados en la tierra y el tiempo. Solo era cuestión de días antes de que la curiosidad, el miedo y la inevitabilidad la empujaran a sus profundidades. El agujero en el patio de Margaret se convirtió en el centro de sus pensamientos desde aquella tormenta. Intentó continuar con su rutina matutina como siempre, tomando café en el porche, esparciendo alpiste a lo largo de la cerca, recortando los bordes de sus arriates, pero sus ojos se dirigían constantemente a esa esquina, donde la tierra se había abierto. Ya no podía mirar las caléndulas o el roble sin sentir el peso de esa oscuridad devolviéndole la mirada. Parecía respirar, ensancharse imperceptiblemente cada día, como una herida que se niega a sanar. Intentó imaginar que no era más que geología, un sumidero formado por la erosión del agua, pero la forma contaba otra historia. Los bordes no se derrumbaban al azar, y la tierra en el interior parecía sostenida por algo debajo. No era la mano descuidada de la naturaleza la que había tallado la cavidad, era algo humano. Una mañana se encontró de pie en el borde de la abertura,
con una linterna que había sacado del cajón de la cocina. Había pasado la mitad de la noche sin poder resistir el pensamiento de que ya no podía ignorar más. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de la madera en el marco. Afuera, el patio llevaba el tenue olor húmedo de la llovizna de la noche anterior. Se arrodilló, apuntó el haz de la linterna hacia abajo y lo vio cortar la negrura. Lo que sus ojos encontraron le provocó una ola fría en el pecho. Había estructura allí abajo. La luz se reflejaba en algo hecho por el hombre. Vigas de madera, trozos de metal, el borde de una pared. Retiró la linterna con manos temblorosas, obligándose a respirar con calma. Una parte de ella gritaba que llamara al condado, que dejara que las autoridades evaluaran lo que la tierra había revelado. Pero otra parte, más profunda e insistente, le decía que si permitía que extraños investigaran, perdería el control de cualquier verdad que hubiera allí. Los secretos de su esposo, tal vez su último vínculo con él, podían ser interpretados de maneras que le arrebatarían la frágil dignidad que le quedaba. La decisión se formó en su mente con lenta inevitabilidad. Bajaría ella misma. Reunió lo que pensó que podría necesitar: un viejo par de guantes de trabajo, los zapatos resistentes que Harold había usado en el patio, y un tramo de soga que encontró enrollado en el garaje. Su cuerpo protestaba el esfuerzo, la espalda rígida y las rodillas doloridas, pero se movía con la determinación de alguien que sabía que la única manera de seguir adelante era enfrentando la verdad. Ató la cuerda a la base del roble y la bajó con cuidado hacia la oscuridad. Su descenso fue torpe, sus brazos débiles, su agarre incierto, pero logró guiarse hasta abajo, con las botas resbalando por la tierra húmeda hasta que tocaron suelo firme. Se sostuvo contra una pared, respirando un aire que olía a moho y óxido. Cuando levantó la linterna de nuevo, el haz reveló lo que su imaginación solo había temido. Era una habitación, oculta todos esos años bajo el patio que había cuidado con tanto cariño. Las paredes estaban toscamente levantadas, con ladrillos, parches de mortero desmoronándose, pero reforzadas en algunos lugares con tablones de madera y láminas de metal oxidado. El espacio se extendía más de lo que esperaba. No era una pequeña cavidad, sino una cámara que alguien había construido con cuidado. A lo largo de una pared, un banco de trabajo improvisado se inclinaba bajo el peso de herramientas: martillos, sierras, cadenas, cuchillas desgastadas por el tiempo. En el lado opuesto, anillos de hierro estaban fijados al ladrillo, cada uno unido a una cadena que se arrastraba por el suelo. Siguió la línea de la linterna y se congeló al ver manchas, huellas oscuras incrustadas en el concreto. Eran antiguas, secas desde hacía mucho, pero las formas hablaban en silencio de sufrimiento. La garganta se le cerró y se apoyó en la pared para mantener el equilibrio. Quiso negar lo que sus sentidos le decían, pero la negación se disolvió ante lo que yacía esparcido en el suelo. Un zapato de mujer, agrietado por los años. Una pequeña pulsera infantil, sus cuentas plásticas opacas y rotas. Un bolso caído en la esquina, con el contenido derramado hacía tiempo, papeles amarillentos y quebradizos. Caminó lentamente, cada paso una carga, como si estuviera profanando un cementerio. Margaret entendió entonces lo que nunca se había atrevido a sospechar. Harold, su esposo de décadas, el hombre enterrado con los honores de un ciudadano trabajador, no había sido simplemente distante o extraño. Había sido un depredador. La habitación donde estaba no era un accidente de la naturaleza, sino su creación, su mundo oculto de crueldad y muerte. Todas esas noches en que se encerraba en su taller, todas esas ausencias sin explicación, convergían en esa verdad única. Ella había convivido con un hombre que había destruido a otros, y nunca lo había visto. El haz de la linterna temblaba en sus manos. Los recuerdos la inundaron. Los silencios tensos en la cena, los regresos nocturnos cuando sus botas dejaban barro en el pasillo, el olor metálico que a veces impregnaba su ropa. Recordó cómo esquivaba preguntas, la furia en sus ojos cuando ella insistía demasiado. En aquel entonces pensaba que era solo el mal humor de un hombre agotado por el trabajo. Ahora comprendía que era la rabia de alguien protegiendo un secreto demasiado monstruoso para revelarlo. Se dio la vuelta.
desesperada por salir, por respirar un aire que no estuviera envenenado por los fantasmas de ese lugar. Sus botas resbalaron en el suelo húmedo y se sostuvo contra la pared, dejando una mancha en el ladrillo. Subió por la cuerda con brazos temblorosos, cada movimiento una agonía, hasta que por fin se arrastró de nuevo hacia la luz del día. Se desplomó sobre el césped, mirando el cielo, el pecho sacudido por sollozos que no sentía desde la noche en que el corazón de Harold se detuvo en su dormitorio. Solo que este duelo era peor. Su muerte le había quitado la presencia, pero esa revelación destruía la memoria de lo que había sido. Las horas pasaron en una neblina. Caminó por su casa como una sonámbula, sus pensamientos regresando una y otra vez a lo que había visto abajo. Al final, cuando cayó la tarde y las luces del vecindario comenzaron a encenderse una a una, supo que no podía cargar sola con eso. Tomó el teléfono y llamó a la oficina del sheriff, su voz firme a pesar de la tormenta en su interior. Les dijo que había algo que necesitaban ver. Cuando los agentes llegaron, sus botas pesadas resonando en el porche, los guió hacia el patio trasero. Bajaron sus linternas hacia la abertura, sus voces murmurando con incredulidad. Llegaron más vehículos, sirenas rompiendo brevemente la quietud de la noche, y pronto su patio se llenó de haces de luz y pisadas. Los vecinos se juntaron detrás de las cercas, los ojos abiertos, los susurros extendiéndose como fuego. Margaret se mantuvo aparte, las manos entrelazadas con fuerza, como si intentara sostenerse contra el colapso de su mundo. Los investigadores descendieron al sótano que ella había descubierto. Marcaron pruebas, fotografiaron las paredes, recogieron los objetos que daban testimonio silencioso de lo que había ocurrido allí. Uno de ellos emergió sosteniendo el bolso, otro cargando la pulsera. Sus rostros no mostraban sorpresa, solo la confirmación sombría de lo que tales hallazgos siempre significaban. El corazón de Margaret se hundió al darse cuenta de cómo aparecería todo eso. Su propiedad, su patio, sus huellas ahora impresas en las paredes. A medianoche, el propio sheriff se le acercó. El patio estaba acordonado, el suelo iluminado con lámparas portátiles, la multitud de vecinos aún murmurando tras los setos. Su expresión era firme, profesional, pero en sus ojos había un juicio que le revolvía el estómago. Escuchó palabras, sobre pruebas, sobre responsabilidad, sobre custodia, y sintió el frío de las esposas en sus muñecas antes de comprender del todo lo que estaba ocurriendo. El aire nocturno le ardía en la piel mientras los agentes la guiaban hacia el coche patrulla. Cuando la puerta se cerró y el motor arrancó, alcanzó a ver los rostros de los vecinos, pálidos y asombrados, algunos horrorizados, otros casi ansiosos por el espectáculo. No veían a una viuda que había pasado 10 años en soledad, sino a una mujer cuyo patio había revelado una cámara de horror. Para ellos era simple. Margaret Hill había estado ocultando algo indescriptible, y la policía por fin lo había descubierto. El coche patrulla se alejó, las luces destellantes tiñendo de color siniestro las casas que había conocido por medio siglo. Apoyó la frente en el vidrio y cerró los ojos, las imágenes de cadenas y manchas todavía grabadas en su mente. La casa quedaba atrás, sus ventanas oscuras, su patio marcado, y ella sabía que no lo volvería a ver en mucho tiempo. El santuario de su vida se había convertido en una escena del crimen, y ella, a los ojos de todos, en la principal sospechosa. La celda era más fría de lo que Margaret había imaginado, y la luz fluorescente nunca se apagaba lo suficiente como para que su cuerpo olvidara que estaba atrapado. El olor a desinfectante se mezclaba con el de concreto húmedo. Nunca había pisado una cárcel, y ahora el catre estrecho bajo ella era el único mueble en un espacio que se sentía más jaula que habitación. Cada sonido resonaba, el portazo lejano, el arrastre de las botas de los guardias, el chasquido metálico de las llaves. Sus manos, hinchadas por la edad, aún llevaban la leve marca de las esposas que la sujetaron en su patio horas antes. Sentada en el catre, con la vista fija en el suelo gris, intentaba regular su respiración, pero el pecho se le agitaba bajo el peso de la incredulidad. Al amanecer, ya no era simplemente una viuda, era un titular. El periódico local publicó la historia en primera plana.
viuda arrestada por asesinatos sin resolver. Los canales de televisión transmitieron imágenes de los agentes escoltándola a la comisaría. Su cuerpo frágil empequeñecido por sus uniformes, su rostro pálido y atónito. Para los vecinos había sido Margaret, la mujer callada que cuidaba el jardín y horneaba pasteles para la iglesia. Ahora, a ojos del condado, era otra cosa. La historia era irresistible para los periodistas. Una anciana viviendo sola, un sótano oculto lleno de cadenas y pertenencias de desaparecidos, un misterio envuelto en décadas de silencio. Dentro de la celda, Margaret luchaba con el agotamiento y la desesperanza. Reproducía una y otra vez en su mente el descenso al sótano, las herramientas, las cadenas, las manchas y la evidencia inconfundible de lo que había ocurrido allí. Ella había sido quien lo encontró, quien llamó a las autoridades, y sin embargo, esos mismos pasos la ataban ahora a los crímenes a ojos de la ley. Sus huellas estaban en las paredes, su voz fue la que convocó al sheriff. No importaba que Harold hubiera construido y usado aquel lugar. Para los investigadores, el sótano estaba en su propiedad, bajo su patio, dentro de su vida. Los hombres del sheriff la trataban con una mezcla de distancia y sospecha contenida. Le hablaban en tonos cortos, sus preguntas girando siempre en torno a lo mismo. ¿Qué sabía y desde cuándo? Ella repetía una y otra vez que nunca había visto aquel sótano hasta que la tierra se abrió, que su esposo había guardado secretos que ella nunca se atrevió a explorar, que había sido ciega ante quién era realmente. Pero los agentes se intercambiaban miradas que revelaban incredulidad. Para ellos era más fácil aceptar que la frágil viuda había pasado décadas ocultando horrores que admitir que un hombre ya enterrado había sido el verdadero responsable. En las semanas siguientes, el caso se volvió un espectáculo. Reporteros acampaban frente al tribunal del condado, sus furgonetas alineadas, los micrófonos listos para cualquier funcionario dispuesto a hablar. Mostraban las fotos de los objetos recuperados bajo el patio de Margaret. Joyas, bolsos, zapatos y cadenas. Recordaban a las familias que habían buscado a sus seres queridos desaparecidos en los 70 y 80. Para el público, la narrativa era sencilla y satisfactoria. El villano había sido encontrado, y era una viuda de 70 años que se había escondido tras la máscara de una vida ordinaria. La salud de Margaret empezó a deteriorarse en el encierro. El estrés le provocaba mareos, y 2 veces la llevaron a la enfermería después de que el pecho se le apretara, como si garras invisibles lo estrujaran. De noche, acostada en el catre bajo las luces que nunca se apagaban, se quedaba mirando el techo hasta que los ojos le ardían. La soledad era insoportable. Los amigos de la iglesia ya no la visitaban. Su sobrina, que vivía en un pueblo cercano, dejó de responder llamadas. Incluso las cartas quedaban sin contestar, como si su arresto la hubiera arrancado de todos. Entre el ruido de las acusaciones, una figura se apartaba del resto. El detective Andrew Carter era joven, nuevo en el departamento, aún con la sinceridad que sus colegas mayores habían perdido. Había leído el expediente y recorrido el sótano bajo el patio de Margaret, pero algo en la historia oficial lo incomodaba. No podía reconciliar a la viuda frágil con el retrato de una depredadora que arrastraba víctimas a una cámara oculta. Su cuerpo no mostraba la fuerza que tales crímenes requerían. Su vida no revelaba la astucia necesaria para semejante encubrimiento. Para él, la escena llevaba la marca de otro, alguien con experiencia y crueldad. Andrew comenzó a hacer preguntas que a sus superiores no les interesaba escuchar. Escarbó en antiguos reportes de desapariciones en el condado de Jefferson, cruzando fechas que se remontaban décadas. Las comparó con los registros de trabajo de Harold Hill, sus proyectos por todo el estado, los periodos en que afirmaba estar en obras lejos de casa. Lo que encontró lo inquietó más. Las ausencias de Harold coincidían a menudo con los días en que se había visto por última vez a esas personas. Revisó recibos de ferreterías y descubrió que Harold había comprado grandes cantidades de madera, ladrillos y herramientas en años en que no tenía proyectos legítimos. El joven detective recorrió el sótano de nuevo, esta vez estudiando no solo los objetos, sino la construcción misma. Pasó la mano por la mampostería, notando la forma en que estaba asentado el mortero, la precisión de los refuerzos. Eso no era obra de una aficionada ni de una mujer desesperada. Era la construcción calculada de un hombre experto en edificar,
alguien que sabía cómo crear un espacio oculto capaz de resistir décadas sin colapsar. Cada rincón hablaba de la profesión de Harold, cada junta llevaba su firma. Margaret, mientras tanto, seguía en custodia sin saber nada de estas indagaciones. Para la Fiscalía del Condado, el caso ya estaba armado para el público. El esposo estaba muerto. La esposa seguía viva. Culparla a ella, cerrar los archivos, dar consuelo a las familias. Conveniente y definitivo. Pero la persistencia de Andrew no lo dejaba descansar. Pasaba las noches revisando contratos antiguos firmados por Harold, entrevistando a vecinos que recordaban su mal carácter y sus desapariciones repentinas bajo pretextos de trabajo. Cuanto más aprendía, más claro veía que Margaret había sido más prisionera que cómplice, viviendo en la ignorancia sobre una cámara de horrores que su esposo había construido. Ella no lo sabía, encerrada en la celda con una manta delgada, esperando la próxima audiencia. Solo sabía que afuera el mundo la veía culpable, que sus vecinos susurraban su nombre como veneno, que su vida de jardinería y aves en el comedero había quedado borrada por el descubrimiento de aquel cuarto oculto. Sin embargo, la verdad empezaba a tomar forma en las manos del joven detective, y aunque aún no lo sabía, las primeras grietas en el caso contra ella ya se habían abierto. Con los días convertidos en semanas, Andrew preparó sus hallazgos, cada pieza de evidencia apuntando no contra la viuda, sino contra la memoria de su esposo. Sabía que sería una batalla cuesta arriba desafiar una narrativa ya sembrada en la opinión pública. Pero también sabía que la justicia, si significaba algo, exigía intentarlo. La temporada fuera de los muros cambió de las lluvias pesadas de primavera al calor espeso del verano. El pasto en los patios del vecindario de Margaret creció alto en su ausencia. Los setos sin recortar, los arriates invadidos por maleza. Los niños en bicicleta señalaban la cinta amarilla que aún ondeaba en el viento, sus voces susurrando con el escalofrío del miedo. Dentro de la celda, Margaret se aferraba a la memoria de la vida que una vez conoció, sin saber que entre recibos antiguos y líneas de mortero, un extraño luchaba por devolverle la libertad. El mundo aún la veía como villana, pero bajo la superficie, otra historia comenzaba a despertar. La verdad avanzaba más lentamente que la acusación, más frágil que el rumor, pero pieza a pieza se abría camino hacia la luz. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para que no te pierdas la próxima. Asegúrate de ver nuestros otros videos con más historias impactantes que aún están por venir. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares. Hay historias demasiado significativas como para guardarlas solo para uno mismo.